y el síndrome nefrótico. Es lo que vamos a hablar de la continuación de la otra unidad. Bueno, vamos a hablar del síndrome nefrítico y nefrótico. Esto fundamentalmente se ve en niños. Entonces yo quise, independientemente que hablamos de la glomerulonefritis, no concretamos mucho en el síndrome nefrótico y las cosas clínicas que se veían, ¿verdad? Bueno, el síndrome nefrítico es una de las formas de presentación de las enfermedades glomerulares que hablamos la semana pasada, el cual está caracterizado por la aparición de hematuria, o sea, sangre en la orina, oliguria, el orinar poco, ¿verdad? Y daño renal agudo, lo que se manifiesta en disminución abrupta de la tasa de filtrado glomerular. Claro, si hay un daño glomerular, no va a haber una filtración adecuada. Retención de líquido, que a su vez origina edema, o sea, aumento de volumen, aumento de líquido en el espacio intersticial, ¿verdad? E hipertensión arterial. La hematuria habitualmente es macroscópica y de origen glomerular, con presencia los eritrocitos dismórficos, o sea, que no tienen forma, y cilindros eritrocitarios característicos de este síndrome. La proteinuria, o sea, proteína en la orina, es variable, pero de forma excepcional llega a ser de rangos nefróticos. Entonces, está pasando bien, ¿verdad? La diapositiva está pasando. El síndrome nefrítico es un proceso inflamatorio que afecta al glomérulo, esta estructura que está aquí, ¿verdad? Al glomérulo renal, con el consecuente deterioro de la función. Es de patogenia inmunológica y principalmente es inducida por infecciones bacterianas. O sea, lo que causa el síndrome nefrítico va a ser una disfunción del glomérulo que es inmunológica y que es inducida por bacterias. ¿Se acuerdan cuando dimos fiebre reumática? Es algo parecido. La fiebre reumática da una faringoamigdalitis que puede convertirse en normal y que después el organismo reacciona de una manera que ataca las válvulas del corazón. Bueno, aquí el atacado es el glomérulo renal. Bueno, en el síndrome nefrítico, el edema se produce probablemente por la oliguria, o sea, el poco cantidad de orina que se emite, ¿verdad? Y retención de sodio secundario. Ustedes saben que la orina, el agua retiene el sodio, ¿verdad? También. Secundario a la disminución súbita de la tasa del filtrado glomerular. El glomérulo no empieza a filtrar. Y no por hipoalbuminemia. La hipertensión arterial, ¿verdad? La hipertensión arterial es secundaria a la retención de líquido, que ocasiona un aumento de agua corporal. La glomerulonefritis aguda post-estreptocóxica, que la vimos la semana pasada cuando hablamos de eso, es el ejemplo más común del síndrome nefrítico. O sea, es el elemento que más se ve en el síndrome nefrítico.
Bueno, entonces, es una glomerulonefritis aguda post-estreptocóxica. Es un ejemplo más común del síndrome nefrítico y a su vez el modelo preferido para el estudio de las glomerulonefritis. Ya vimos que es un proceso inflamatorio inmunológico inducido por bacterias. Ahora, el edema se produce probablemente por la oliguria, retención de sodio, secundario a la disminución súbdita del filtrado glomerular y no por hipoalbuminemia. La hipertensión arterial es secundaria a la retención de líquido que va a ocasionar un aumento de agua corporal. La glomerulonefritis aguda post-estreptocóxica es el ejemplo más común del síndrome nefrítico y a su vez el modo preferido para el estudio de la glomerulopatía. Ahora vamos a hacer un poquito de historia, donde dice que en 1792, a finales del siglo XVIII, ¿verdad? Plensis observó que algunos pacientes víctimas de epidemia de escarlatina también presentaban síntomas urinarios, como sería la hematuria, el edema y la oliguanuria, o sea, la sangre en orina, el aumento de volumen, que es edema, y la oliguria, la cantidad poca de orinar. En el siglo XIX, Bridge publicó el primer estudio morfológico en estos pacientes con glomerulonefritis postinfecciosa. ¿Verdad? En el siglo XIX. Y en el 1929, ¿verdad? Longot describió la asociación entre la glomerulonefritis aguda y la infección de las vías respiratorias agudas con el estreptococo beta hemolítico, ¿verdad? En cuanto a la epidemiología, en las últimas 2 décadas ha habido una disminución en la incidencia de la glomerulonefritis aguda postinfecciosa, principalmente en aquellos países, ¿verdad?, desarrollados, sobre todo en Estados Unidos de Norteamérica. El número de ingresos por glomerulonefritis postinfecciosa fue de 31 por el año 1961 y 1970 y 10 entre 1971 y el 88, 79 y el 88. O sea, que en prácticamente una década fue de 10 pacientes en esa época, ¿verdad? En países en vía de desarrollo, como consecuencia de una suma de factores como el alto índice de pobreza, condiciones higiénicas y viviendas deficientes y relativa inaccesibilidad al tratamiento, la incidencia es más alta. Sin embargo, se desconocen las estadísticas, ¿verdad?, porque están malas en esos países. Esta complicación, la infección estreptocóxica, es más frecuente en niños. Fíjate que esto es una enfermedad de niños entre 2 a 12 años. Pero en grandes series, 5 de los pacientes son mayores de 40 y 5% menores de 2 años. O sea, que fíjense que tienen una prevalencia muy parecida los de 40 con los menores de 2 años, porque es una enfermedad que se ve de 2 a 19 años, aunque pueden verse con 40 años, como bien dice ahí. Existen otras bacterias, virus y parásitos
que lo pueden causar, ¿verdad? Hay otras bacterias que pueden causar este síndrome, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dentro del grupo de los estreptococos beta hemolíticos, existen cepas que se asocian más al desarrollo de una glomerulonefritis, por lo que se les conoce como nefritogénicas. En el caso de las infecciones faríngeas, estas cepas son de tipo 1, 2, 4, 12,8. De las infecciones cutáneas son el 49, porque también en las infecciones cutáneas se puede ver 49, 55, 57 y 60,9. Generalmente la nefritis postestreptocóxica preponderancia de infecciones en hombres, o sea que son más frecuentes en pacientes masculinos. En cuanto a la etiología, en la mayoría de los casos, la glomerulonefritis postinfecciosa es secundaria a una infección por el estreptococo beta hemolítico. Fíjense, en cuanto a la etiología, es secundaria, la mayoría de los casos es secundaria a una, la glomerulonefritis postinfecciosa es secundaria a una infección por el estreptococo beta hemolítico que ocurre en casos esporádicos. Sin embargo, han existido brotes epidémicos en comunidades rurales o ciudades que contaban con pobres condiciones higiénicas. O sea, que esta es una enfermedad no tan frecuente, ¿verdad? Pero en algunos países sí suele verse. Se clasifican según la evolución y pueden clasificarse en aguda, rápidamente evolutiva y crónica. La aguda, el comienzo es brusco en personas previamente sanas, con recuperación de la función renal. O sea, es un comienzo muy brusco que el niño empieza con hematuria, con pobre cantidad de orina, ¿verdad? Con una orina pobre, ¿verdad? Poca cantidad de orina. Pero, sin embargo, esta recuperación puede ocurrir, la recuperación de su función renal sin llevarlo a un daño renal más crónico, ¿verdad? Hay otra clasificación según la evolución que es rápidamente evolutiva. El comienzo es muy parecido al agudo, pero hay deterioro de la función renal en pocas semanas o meses. O sea, que no se recupera totalmente, ¿verdad? Hay algunas deterioros de la función renal en pocas semanas o meses después. Y la crónica, que tiene un comienzo insidioso, evolución hacia la insuficiencia renal con lesiones histológicas. Ya esta es más severa, ¿verdad? Porque si evoluciona a una insuficiencia renal, hay un daño severo de ese glomérulo. Por otro lado, ¿verdad? Por otro lado, pueden ser las agudas, pueden ser primarias, postinfecciosas y asociadas a enfermedades sistémicas. Y aquí tenemos una glomerulonefritis primaria proliferativa que puede ser mesangial por IgA, extracapilar, endocapilar difusa y membrana proliferativa o mesangial. Eso sería dentro de las primarias que producen un síndrome nefrítico, ¿verdad? Sobre las infecciones, pueden tener
bacterias, que serían faringoamigdalitis por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Fíjense que es un 80% de los casos. Y recuerden que cuando hablamos de fiebre reumática, también este microorganismo podía producir un daño en la válvula mitral casi siempre. Primeramente era mitral, en segundo lugar podría ser la aórtica y raramente la pulmonar, ¿verdad? O sea, que esta faringoamigdalitis puede causar, por estreptococo, puede causar hemolítico del grupo A, tanto un daño cardíaco como un daño en el riñón. Claro, esto es por un problema autoinmune, o sea, inmunológico. No es el germen el que inmediatamente va allí y lo causa, es un problema inmunológico. Y fíjense que la mayoría de estos síndromes nefríticos, un 80% de los casos va a ser por esa la causa, ¿verdad? Pueden haber otras, que puede ser el Streptococcus viridis, el neumococo, el estafilococo aureus y el epididimitis, ¿verdad? El Corynebacterium, el Mycobacterium atípico, el Mycoplasma y el Escherichia coli. Todos estos pueden causar en menor escala, ¿verdad? Este problema inmunológico en el glomérulo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver que también puede ser por virus y que hay determinados virus que lo pueden causar, como el virus de la varicela, el virus de la rubiola. Yo creo que ya la rubiola está en fase de extinción por el problema de la vacuna, ¿verdad? El citomegalovirus, el virus de Interbar, el VIH, ecovirus, adenovirus, influenza A, parvovirus B19, hepatitis B y hepatitis C. Yo les soy honesta. La mayoría de los casos que yo he visto ha sido por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Porque hoy me preguntaron de la hepatitis B y C, está reportado, esto está reportado y está bastante actualizado, pero yo no lo he visto a ese nivel, ¿verdad? No lo he visto a ese en los otros niveles. Si está reportado, es posible que esté, ¿verdad? Lo que es en menor cuantía, eso sí tienen que saberlo. También puede ser por hongo, como sería la cándida, albicans, el aspergillus, el histoplasma, el criptococo, el Pneumocystis carinii. Se ha visto que, ¿cómo se llama? Que ha habido un alza después del SIDA, se ha visto en pulmones, esto prácticamente ni se veía, y después del SIDA ellos empezaron a presentar estas alteraciones, ¿verdad? Parásitos como la malaria también lo puede causar. Bueno, entonces los parásitos como la malaria, Echinostoma, Leishmaniasis, Trypanosoma cruzi, Toxoplasma gondii, ¿verdad? Que son los productores de la toxoplasmosis, Bueno, aquí hay un grupo de glomerulonefritis, o lo que producen, post-estreptocóxica, todo lo que va a producir. En primer lugar, va a producir aparición brusca de disminución del filtrado glomerular, proteinuria, o sea, aumento de proteínas en la orina, oliguria, que es poca cantidad en la micción, azoemia, edema, hipertensión arterial, hematuria y disminución de filtrado, que creo que ya lo dimos. Esto es lo que ocurre en una glomerulonefritis aguda post-estreptocóxica que ocupa el 80% de esta patología, ¿verdad? Por aquí tenemos cuando se hace la indicación de una biopsia renal.
Por ejemplo, si un síndrome nefrítico es en lactante y adolescente, la hipertensión arterial, edema o oleaguria, más de 3 semanas se debe hacer. La hematuria macroscópica, más de 3 semanas hay que hacerla. Insuficiencia renal aguda en 3 semanas. Asociado al síndrome nefrótico. O sea, muchas veces se asocia con el síndrome nefrótico que vamos a hablar después de esto, ¿verdad? Proteinuria a los 6 meses. O sea, proteinuria a los 6 meses, hipocomplementaria más de 12 meses. Y dudas diagnóstico, cuando existe una duda en el diagnóstico, se debe realizar también una biopsia. Bueno, ahora vamos a hablar del otro cuadro que sería el síndrome nefrótico y al final vamos a decir algunas diferencias entre unos y otros. Esto generalmente es patología de niños, es donde más se ve. Bueno, el síndrome nefrótico es una entidad renal que está caracterizada por presentar edemas, proteinuria masiva, hipoalbuminemia, hiperlipidemia, ocasionada por un trastorno glomerular. Fíjense, los edemas son fríos, dejan el godet, la cara de muñeco chino. Clasificación y etiología. El síndrome nefrótico puede ser primario o secundario. El primario es idiopático, no se sabe por qué ocurre, no hay causa. Es una lesión glomerular mínima, hay una glomerulonefritis proliferativa mesangial, las células del mesangio aumentan, glomerulosclerosis segmentaria focal, fíjense que todos los elementos que estamos hablando son componentes histológicos, ¿verdad? Entra dentro de la glomerulonefritis primaria también. Glomerulonefritis membranosa y mesangio capilar. Puede que sea algún síndrome nefrótico congénito, el niño nace con él y aparece generalmente en los primeros 3 meses de la vida. Y puede ser por la mutación de un gen NPHS1, nefrina, y el NPHS2, podocina. O sea, eso me huele a mí, me surge a mí que la podocina en los pies de las células de los podocitos, ¿verdad? Debe ser alguna enzima que se libera ahí, que hay un trastorno de ese nivel, ¿verdad? Entonces, el síndrome nefrótico secundario ocurre en enfermedades sistémicas, como sería el lupus eritematoso sistémico. Generalmente estos pacientes lúpicos mueren por el riñón. Diabetes mellitus, artritis reumatoide, ¿verdad? Artritis reumatoide, diabetes mellitus, amiloidosis. La amiloidosis es un depósito de sustancias que se depositan en los órganos, puede ser corazón, riñón, en la piel, o sea, pueden haber múltiples órganos, ¿cómo se llama?, implicados en la cosa. Síndrome hemolítico urémico, enfermedades infecciosas como la hepatitis B, citomegalovirus, malaria, HIV o VIH, ¿verdad? Neoplasias como la leucemia y los linfomas, intoxicaciones de mercurio, oro o imuto, y pueden ser también hemodinámicas por trombosis de las venas renal, pericarditis constrictiva. Pueden ser por todas estas cosas, ¿verdad? Bueno.
Vamos a ver que la fisiopatología, bueno, se explica, por ejemplo, hay una lesión glomerular, aumento de la permeabilidad de la membrana basal, a la vez filtra proteinuria, hay una disminución de la albúmina y la presión oncótica del plasma se hace más pequeña, ¿verdad? Por la pérdida precisamente de las proteínas, lo que hace que haya un edema, ¿verdad? Por la equiparación de presión, ¿verdad? Hay un edema. Por otro lado, la hiperlipidemia, hay un aumento de la síntesis de lipoproteínas, aumenta la síntesis de, por aquí, la proteinuria, hay un aumento en la síntesis de lipoproteínas, disminución de la actividad de lipoproteína lipasa, y entonces hay una hiperlipidemia. Por otro lado, la proteinuria también, antitrombina, actúa sobre los factores de la coagulación, factor 9, 11 y 12, lo que va a llevar como resultado a una hipercoagulabilidad, ¿verdad? Todo tiene que ver mucho con la proteína. También hay alteraciones en el linfocito T, aumento de la interleucina 2, pérdida de la carga negativa con una distorsión de los poros en el glomérulo, ¿verdad? Que hace que esta lesión haya una permeabilidad, ¿verdad? Entonces, por otro lado, el edema, la lesión glomerular lleva a una proteinuria, se pierde proteína por la orina, una hipoalbuminemia, presión oncótica plasmática disminuye, el volumen plasmático se activa, hay un aumento de la aldosterona, ¿verdad? Retención de sodio, y ahí viene el edema, transudación de agua por el espacio intersticial, y es lo que ocurre, ¿verdad? Por otra parte, hay una resistencia del túbulo al factor natriurético, una retención primaria de sodio y agua, siempre el sodio y el agua van juntos, volumen plasmático aumenta, agua al espacio intersticial y aumenta el edema, o sea, se dice por las dos características, ¿verdad? Por otro lado, va a ocurrir el diagnóstico clínico, va a tener un edema que va a ser blando, que deja fovea o godet. Fíjense que los niños tienen fascia de muñeco chino, tienen como los párpados aumentan de volumen, ¿verdad? Es indoloro, insidioso y frío. Puede localizarse en región periorbitaria y tobillo y puede producir una anasarca, o sea, un edema generalizado. En cuanto a los otros síntomas, anorexia e irritabilidad, o sea, los niños se vuelven irritables y no tienen no comen bien, ¿verdad? Vómitos, pueden presentar vómitos, dolores abdominales difusos, hipertensión arterial que va a depender de la causa que lo produzca, ¿verdad? El diagnóstico puede ser inmunológico, urocultivo, serología, ecograma renal, rayos X de tórax y biopsia renal. Es lo que hace el diagnóstico. Entre los inmunológicos, descenso de la IgA y la IgG, aumento de la IgM, el complemento C3 y C4 pueden estar normales.
urocultivo y exudado faríngeo van a ser negativos. Porque acuérdense que es una enfermedad autoinmune. Después de estar en contacto con el estreptococo beta hemolítico del grupo A la semana ocurre una reacción del sistema inmunológico hacia el riñón, ¿verdad? Serología puede ser virus de la hepatitis B y C negativo. Fíjense, porque el gran peso que presentan estos pacientes van a ser del estreptococo, ¿verdad? Bueno, indicaciones de biopsia renal. Es lo que dicen estos pediatras, ¿verdad? Menores de 2 años y mayores de 10. O sea, se le debe hacer biopsia renal a los menores de 2 años y mayores de 10. Y esto va también con el cuadro clínico, como ustedes van a ver. Hematuria macroscópica, imagínense si tiene 5 años y tiene una hematuria macroscópica, hay que hacerle también. O sea, que depende del otro cuadro clínico, por eso quizás esto lo ponen en color más morado. Bueno, persistencia de hipertensión arterial. Recaídas frecuentes, que viene para atrás. Deterioro progresivo de la función renal. Y resistencia a corticoides. Muchos de estos pacientes son resistentes al corticoide, que es el tratamiento que se utiliza. Por último, en esta cosa, para terminar y entrar en otra cosa, ¿verdad? Vamos a ver las diferencias que existen entre el síndrome nefrítico y el nefrótico. La edad del síndrome nefrítico es de 2 a 12 años. El edema es duro y no deja godet o fovea. Abrupto y caliente. Fíjense, voy a ir mirando las otras, que la edad en el síndrome nefrótico es de 2 a 6 años, aquí es de 2 a 12. El edema en el síndrome nefrítico es duro y no deja godet. Y abrupto y caliente, en cambio, el edema aquí es blando, deja fovea o godet. Insidioso y es frío. Proteinuria en ocasiones en el síndrome nefrótico, aquí masiva. Por eso, al tener mucha proteína, viene el edema ese, ¿verdad? Porque baja la albúmina. Entonces, hematuria en el síndrome nefrítico. Y aquí la hematuria puede estar ausente, ¿verdad? Hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, hematuria ausente y tratamiento esteroideo. Hematuria, oligoduria, hipertensión arterial. ¿Verdad? Esto es lo que complementa la otra cosa. Fíjense que aquí no hay casi nada de anatomía patológica, pero sí su programa dice el síndrome nefrítico y entonces tuve que buscarlo en otro lugar, ¿verdad? Porque acuérdense que este libro, aunque tiene cosas de niños, lo busqué de un lugar de pediatría famoso, ¿verdad? Entonces por eso le quería decir. Entonces, yo no sé si tenemos que hacer la otra clase, ¿verdad? La otra clase, no sé si quieren, es muy temprano, ¿verdad? Un recesito más adelante, ¿verdad?